Hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Nubia Perilla y mi compañero Eleazar Rodríguez. Hoy les vamos a hablar acerca de la vida de Johann Sebastian Bach, desde dos visiones muy importantes para conocerlo: la psicología del desarrollo y una visión teológica que nos ayudará a entender de una manera más integral quién fue este extraordinario músico y compositor con un fuerte arraigo religioso. Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Turingia y falleció a los 65 años en Sajonia. Tuvo 20 hijos en 2 matrimonios, de los cuales 11 sobrevivieron hasta la edad adulta, y varios de ellos también dedicaron su vida a la música y permitieron que buena parte del legado de su padre y de la suya propia llegaran hasta nuestros días. Por 200 años, miembros de su familia fueron los músicos de la iglesia y la comunidad. Por tanto, nació y creció en un ambiente musical. Bueno, Eleazar, empieza contándonos acerca de la infancia de Bach y muéstranos desde la teología qué podemos decir de su niñez. Saludos a todos que nos escuchan. Bueno, de Johann Sebastian Bach podemos decir creado a imagen de Dios, y pues esta absoluta dependencia de su familia del tema cristiano luterano pues forma desde el vientre materno lo que más adelante sería todo su bagaje musical. Y vayamos al pasaje bíblico de Mateo 19, donde Jesús dice a sus apóstoles que dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos cómo espiritual y teológicamente estos primeros años forman en el niño toda esa futura manera de vivir su vida, bien sea al lado de un cristiano católico o de un cristiano evangélico o de una persona creyente, y más que él se crió desde el vientre materno escuchando a sus padres pues hacer música, y sobre todo música religiosa, porque él perteneció, como usted lo decía muy bien al comienzo, a un linaje musical de más de 200 años. También en esta primera infancia Bach desafortunadamente perdió su padre y su madre a los 10 años. Entonces, un vacío que él no lo llenó de buena manera musicalmente, porque su hermano también pertenecía a una iglesia donde se interpretaba el órgano, y a sus 10 años, en lugar de caer en la desesperanza, se concentró más bien en vivir todo eso que ya había vivido desde el seno materno. Y su hermano mayor pues le continuó dando toda esa instrucción a su hermanito menor, y de ahí todo el bagaje musical que vamos a ir desarrollando a medida que vaya avanzando esta presentación. Sí, es muy interesante ver cómo, a pesar de que perdió a sus padres tan joven, pudo llenar ese vacío de esa familia primaria en la música, y acompañado también del resto de su familia. Como viene de una familia de músicos por más de 2 siglos, pues él nació entre música. Su casa albergaba aprendices de música. En la escuela participó en el coro, también cantó en la iglesia de San Jorge, y en su pueblo también podía tener la oportunidad de escuchar conciertos. Su padre le enseñó desde muy pequeño a tocar el violín, y sus tíos, que eran músicos profesionales, también le enseñaron a tocar el órgano. Luego de la muerte de sus padres, como decías tú ahora, su hermano se hace cargo de él, y él se da cuenta que pues también tiene como ese gusto por la música y ese deseo de profundizar en ella. Como en esa edad la orfandad suele generar una intensa necesidad de apego, de pertenencia y refugio, en el caso de Bach, la música y su fe luterana se volvieron sus pilares de apoyo afectivo y existencial.
En la niñez intermedia y adolescencia de nuestro protagonista, su hermano pasa a ser su tutor y maestro. Canta en el coro de la iglesia, el hermano le enseña más a fondo a tocar el órgano y aprende de su construcción física, lo que le servirá para toda la vida, porque como veremos más adelante, muchas veces su trabajo consistió en arreglar los órganos de las iglesias o de casas particulares, y eso le ayudó a desenvolverse mejor y a conocer personas influyentes. Desde el principio de su vida se ve el deseo que tenía de aprender, ser disciplinado y la pasión por la música. Vea que en este tema de la adolescencia es muy importante la toma de conciencia, es saber diferenciar el bien del mal, y siempre tenemos como esa inclinación hacia hacer cosas indebidas, ¿no? Algo que llamamos nosotros la concupiscencia, ese apetito desordenado por los placeres, ¿no? Pero vemos aquí en la adolescencia, en este tiempo hasta los 18 años de Johann Sebastian, que él aprovechó todo ese torrente interno que él tenía por hacer música excelente, ¿no? Música excelente. Y en estos 18 años también se cambian de ciudad con su hermano, corriendo por allá el año de 1695, y él ya empieza a ser organista en la iglesia de San Miguel, ¿no? De esta ciudad de Ordruck. Y aprende también el clavecín y el contrapunteo y empieza a cantar con toda destreza el canto, y tenía de los personas que se dedicaron a hacer y al recuento de la biografía nos cuentan que también, aparte de ser un buen músico, también era un muy buen cantante. Y ya miramos también el recorrido que él hace en esta toma de decisiones que él hace hasta sus 18 años en otra ciudad que se llama Lunenburg, que está en Alemania, ¿no? Donde ingresa al coro de monjes del monasterio San Miguel. Esto en todo el tema de la iglesia luterana, y empieza a estudiar todo ese tema también de la teología luterana, pero al mismo tiempo la Biblia. Y dicen los biógrafos que él le colocaba la misma pasión cuando leía una partitura que cuando leía la Biblia. Entonces ya vemos cómo esa disciplina que se necesita en estos primeros años de vida marcaron la senda de este músico virtuosísimo que vamos a ir desarrollando a medida que pasan los años. Ya vemos la brillantez que él tenía allá ser un organista virtuoso antes de sus 18 años. Hay dos detalles que son bien interesantes y uno muestra y muestran también la disciplina y el deseo que él tenía de crecer. Uno fue que su hermano no le permitía ver un libro con unas partituras de unos grandes maestros, y él a escondidas lo sacaba en las noches y a la luz de la luna o a la luz de una vela lo transcribió todo para él poderlo conocer. Y ya cuando fue un joven también hizo una caminata de 400 kilómetros de ida y vuelta solamente para conocer a un músico y su estilo musical. Y eso fue algo que le sirvió para su vida porque le ayudó también a definir el estilo musical que él quería tener. Por este tiempo también vemos que toma una gran decisión en su vida y es el matrimonio. Cuando cumple 22 años se casó con su primera esposa, con la cual tuvo 7 hijos. Y se empieza a ver su faceta como hombre de familia también, construyendo su propio hogar, asumiendo las responsabilidades de esposo, padre y profesional, lo que le ayuda a afianzarse en su disciplina y orden de vida en una edad, digamos, en que está empezando su adultez y necesita definir qué es lo que quiere hacer. Mire que en este tema de estos 18, más o menos hasta los 32 años, es el momento de grandes decisiones del ser humano, ese tema del matrimonio y esa vocación al matrimonio, porque no solamente casarse, sino también tener una vocación, así como personas tienen vocación al sacerdocio, o sea, la vida consagrada, o si a cualquiera de las actividades
profesionales que bien le pongan la vida en el camino. Es un compromiso, pero también es un cambio de mente que se llama la metanoia, según pues, la filosofía. Pues es un cambio de mente y sobre todo un cambio en la estructura de sus pensamientos y su corazón. También vemos cómo pues tiene que superar nuevamente ese cambio de ciudad. Ella ha cambiado mucho tiempo en estos primeros años, como cada 5 añitos está como cambiando ciudad, y eso también le da una gran importancia a su trabajo musical, porque se va haciendo conocer en varias ciudades de la Alemania, pero ya miraban con buenos ojos este impetuoso joven músico, organista y también cantor. Entonces vamos viendo cómo se va componiendo una vida que ha sido disciplinada, que ha sido estructurada y que ha atendido al latido de su corazón. Por ahí también hace unos días se habló de un cantante muy colombiano que decía que con el corazón, pero aquí vemos cómo ya desde el año 1700 se hablaba de hacer las cosas de corazón y lo que les gusta. Qué bonito que los muchachos hagan lo que les gusta hacer, por sencillo que sea su trabajo, lo que les gusta hacer y hacer el bien, ¿no? hacer el bien. Y de los estudiosos decían que él no veía el tema de tocar o de cantar como un oficio, se van viendo, miraba como hacerlo para agradar a Dios. Todo su trabajo lo hacía para agradar a Dios, y en estos primeros años él componía cada 8 días, le dejaba componer un himno o una especie de himno para su iglesia luterana allá en Alemania. Eleazar, yo sigo con las anécdotas. Cuando él estaba trabajando en uno de las iglesias donde trabajó, quiso pedir su dimisión. Él ya no quería seguir trabajando ahí, pero el director del templo, de la iglesia, no lo quería dejar ir. Y él se mantuvo firme hasta el final, y por ese motivo tuvo que pasar un mes en la cárcel, porque el uno no quería dar su brazo a torcer y el otro tampoco. Finalmente el director del templo le tocó ceder y darle la dimisión, y él finalmente se fue a otro lado. También por esa época murió su primera esposa, y al año siguiente se casó con la segunda mujer, que era 17 años menor que él, y con ella tuvo el resto de sus hijos y permaneció con ella hasta la muerte de él. Ella fue su compañera, copista y apoyo espiritual, porque ella también era cantante. Fue una de las primeras mujeres que se le permitió cantar en un coro, pues porque asistía casi siempre con él. En la edad adulta también se pudo consolidar como el padre de una descendencia numerosa, y musicalmente se destacó mucho. También fue profesor y creó muchas obras para que sus estudiantes aprendieran música. Él quería no solamente hacer obras para que otras personas las conocieran, sino para que sus estudiantes se fueran perfeccionando más en el arte de la música. Duró 27 años trabajando en la escuela de Santo Tomás y siendo director musical de las iglesias de Leipzig, donde permaneció los últimos 27 años de su vida. Él quería que la música se elevara a una cumbre expresiva. Lo que hacía era demostrar su carácter, la consagración que tenía y la entrega a cada una de las cosas que hacía. Miremos que en esta etapa de la adultez es donde prima la perseverancia. Los iris y venires. En este momento a Bach le ha tocado despedir a la mayoría de sus hijos, unos de meses de nacidos, otros de días de nacidos, pero como que todo eso él lo convertía en música. Y miremos que en esta época ya, digamos que sale un poco de la iglesia y ya empieza a tocar, a cantar en las cortes, ¿no? Se habla de un príncipe Leopoldo. Ya no es la música litúrgica, sino que ya su música se vuelve a la creación entera. Y es donde ya también vienen los conciertos, los grandes conciertos de Brandenburgo,
que más adelante pues futuros músicos lo realzarían. Pues para Bach descubre que toda la creación, dicen sus historiadores, toda la creación para él era un templo, y por eso la magistralidad con la que él compuso estas obras, ya no para el tema litúrgico, sino para el tema de la corte. Digamos que en esta época también compone una de las temas o las piezas musicales más representativas de él, la Pasión según San Mateo, y otra serie de piezas musicales que pues le dan a él ese renombre y esa historia dentro de la música. Sí, en la última etapa de su vida vemos cómo va reduciendo un poco su producción musical y se hace más reflexivo. Su salud decae notablemente, disminuye su visión hasta casi quedar ciego, y esto empeoró porque se sometió a 2 cirugías para mejorar su vista, y esto lo que hizo fue debilitar su organismo. El 28 de julio de 1750 sufrió un derrame cerebral que fue lo que le causó la muerte, y termina su vida igual que la vivió. A su yerno le dictó una frase que fue la última de su existencia, pero la que podremos decir que resume lo que él fue. Ante tu trono me presento, Señor. Él fue un hombre de fe, entregado a la música y a su familia. Tuvo un equilibrio entre la creación, la familia, el servicio y un legado que ayudó a que otras personas crecieran. No fue una persona egoísta, ni con sus familiares, ni con sus estudiantes, ni con las personas con las cuales tuvo la oportunidad de compartir. Y ese legado que permitió que trascendiera hasta nuestros días, tanto por medio de él como su familia, pues nos muestra cómo es de importante llevar una vida disciplinada, organizada, en su caso ser un hombre de familia que pudo ayudar a todos a salir adelante. En sus partituras, como un dato curioso, siempre firmaba solo a Dios la gloria. Siempre que terminaba una partitura, colocaba esa frase como su firma. Entonces, pues es algo que muestra, digamos, el arraigo que él tenía en su fe y que fue como el eje central de su vida también. Y digamos también que este tema de la muerte no es para nosotros los creyentes el acabarse todo, sino un comienzo de todo. Es el paso o la consumación. Nacemos, somos criaturas creados por Dios, y nuestro fin es estar presente en el cielo, la vida eterna, en la nueva Jerusalén. Y miremos algo para que me queda ahí como latente de todo este tema de Bach y también del pensamiento alemán. Es que son muchísimos y en todos los renglones de la sociedad donde se ha destacado los alemanes, filósofos como Hegel, Heidegger y otros músicos también como Bach, también diseñadores. Entonces el pensamiento y la construcción del pensamiento y de la vida de los alemanes siempre ha sido como muy disciplinada y destacada en todo el ambiente universal, desde hace muchos siglos. Entonces, enhorabuena por habernos encontrado con esta historia de Johann Sebastian Bach y de cómo en sus diferentes etapas pues él construyó firmemente un camino que en su momento no fue exitoso o no fue glorioso, sino que pasaron casi un siglo para que Melody Benson fuera quien rescatara todas este cúmulo de obras y nos lo diera a conocer hasta nuestros días. Así es, Eleazar. Bueno, esperamos que sea de su agrado esta biografía, como fue para nosotros el poderla compartir. Que Dios los bendiga y esperamos que en su corazón y en su vida queden muchas cosas como ejemplo para seguir de este personaje Johann Sebastian Bach. Muchas gracias y bendiciones.